increíble? Una millonaria transforma su vida tras la sorprendente pregunta de una niña sin hogar. Valeria, una ejecutiva de publicidad de 38 años, caminaba con paso rápido por las agitadas calles de Bogotá, su mente llena de cifras, campañas y éxitos que había acumulado a lo largo de su carrera. Era la imagen del éxito profesional, una mujer que había logrado todo lo que siempre soñó, o al menos eso pensaba. La última reunión, sin embargo, había dejado cicatrices en su alma, la traición de su socio había sido un golpe devastador. Se sentía perdida, atrapada en un ciclo de reconocimiento que cada vez le parecía más vacío. Mientras se dirigía a su auto, el frío de la mañana la sacó de sus pensamientos y la hizo reflexionar sobre su vida. Era realmente feliz. De repente, una figura pequeña llamó su atención. Una niña, no más de 7 años, vestía ropa desgastada pero tenía una sonrisa que iluminaba la fría mañana. «Hola», dijo la niña. «¿Qué te hace realmente feliz?». La pregunta, sencilla pero poderosa, se quedó resonando en la mente de Valeria. Nunca había dedicado tiempo a pensar en su felicidad más allá de su éxito. En medio de su angustia, empezó a cuestionarse si el reconocimiento y el estatus realmente eran lo que deseaba. Mientras caminaba hacia su coche, los recuerdos de su infancia comenzaron a invadirla. Se acordaba de las enseñanzas de su abuela, que pasaba sus días en una pequeña finca familiar, enseñándole el valor del amor y el compromiso con los demás. Allí la felicidad era simple, risas, olores de la comida típica y atardeceres que la llenaban de paz. Pero el bullicio de su vida actual parecía haberla alejado de esos momentos genuinos de felicidad. ¿Cómo era posible que, después de tantas victorias, se sintiera tan sola? Al llegar a casa, Valeria se vio envuelta en una lucha interna. Una parte de ella quería olvidar la pregunta de la niña y volver a su rutina, mientras que otra parte la instaba a buscar respuestas. Decidió visitar la finca familiar, un lugar que había dejado en el olvido. El camino hacia allí era un viaje a su pasado. En cada esquina de la ciudad, las memorias fluyeron, risas compartidas, historias de su abuela, el amor palpable en cada rincón. Al llegar, la calidez de aquel paraje la hizo sentir como en casa por primera vez en años. En el abrazo de la tierra que la vio crecer, conectó con su niño interior. Sin embargo, la tentación de su vida lujosa no podía salir de su cabeza. Mientras revivía esos momentos de su niñez, su mente divagaba hacia una atractiva oferta laboral que había recibido. La posibilidad de liderar una campaña publicitaria millonaria la acechaba. Era una oportunidad de gran peso, pero Valeria se sentía atrapada entre lo que se esperaba de ella y lo que su corazón realmente anhelaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De vuelta en Bogotá, la presión interna crecía. La presentación de su obra artística, la que finalmente había creado como un reflejo de su búsqueda de felicidad, la atormentaba. Sus colegas no entenderían, sus miedos se manifestaban en cada rincón de su mente. ¿Tendría el valor de mostrar su verdadero yo? La sala brillaba mientras se preparaba, y a la vez, su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros, y el eco de la pregunta de la niña resonaba más fuerte que nunca, desafiándola a cuestionar el significado de su éxito. En el clímax de esta tensión, Valeria se enfrentaba a sí misma y a la disyuntiva que definiría su vida, la vida que otros esperaban de ella o la que realmente deseaba llevar. Con su mente llena de dudas, la imagen de Sofía aparecía constantemente en sus pensamientos, llevándola a preguntarse si realmente estaba dispuesta a luchar por lo que consideraba justo y auténtico. La sala la miraba, y mientras la presión aumentaba, Valeria se dio cuenta de que su verdadero desafío apenas comenzaba. El aire en la sala desprendía una mezcla de expectación y juicio. Las luces estaban enfocadas en Valeria,
Quienes la observaban solo veían a una ejecutiva que había dominado su oficio, pero ella estaba frente a un espejo emocional, reflejando una versión de sí misma que había mantenido oculta durante años. ¿Quién era Valeria más allá de su carrera? Si era que había algo más, mientras se preparaba para la presentación, sus pensamientos eran un torbellino. Visiones de la niña en la calle y de su sofocante oficina la acompañaban. La multitud aguardaba su discurso, sin saber que cada palabra que ella debía pronunciar representaba una batalla interna contra la conformidad y el miedo. La mayoría de sus colegas reclamaban el escenario como su zona de confort, pero ella sentía que era un campo de minas, donde cualquier paso en falso podía hacerla estallar en inseguridades. Respiró hondo y comenzó a hablar, pero no pronunció las palabras que había ensayado. En su lugar, se encontró compartiendo anécdotas de su niñez en la finca, despertando una conexión genuina con la audición. La felicidad no siempre se encuentra en los contratos firmados o en los premios recibidos, sino en los pequeños momentos compartidos con quienes amamos, dijo, sintiendo como el aire pesado de la sala se volvía poco a poco más ligero. Su valentía al expresar su vulnerabilidad sorprendió incluso a sus compañeros. Al finalizar su intervención, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, Valeria solo sintió confusión. Aquel reconocimiento no llenaba el vacío que había decidido exponer. Tenía que preguntarse si ese aplaudir era por la mujer que acababa de revelar o por la imagen que todos esperaban de ella. Esa noche, en soledad, se confrontó de nuevo con sus emociones. Con cada lágrima que caía, Valeria comenzaba a liberar las expectativas que los demás habían impuesto sobre ella. El camino hacia el autodescubrimiento no sería fácil, pero había un fuego dentro de ella que necesitaba ser encendido. Su mente corría hacia las decisiones que debía tomar: seguirá pasa a una carrera que prometía seguridad y prestigio o abrazará una vida que le ofreciera autenticidad y satisfacción. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Contactó a uno de los mentores que había creído en su potencial artístico, alguien que siempre había visto una creatividad latente en ella. Quiero explorar otras posibilidades, le dijo. Quiero dar vida a mi arte, no solo como una forma de expresión sino como una carrera. Su mentor no dudó en guiarla hacia una serie de exposiciones y eventos focados en el arte de la publicidad. Sin embargo, cada paso que Valeria daba en esta nueva dirección la hacía enfrentar sus propios temores contra lo que otros considerarían un riesgo. La pregunta de la niña volvía a atormentarla en momentos de incertidumbre: ¿qué te hace realmente feliz? Cada día, mientras lidiaba con la duda, notaba que sus decisiones dibujaban un nuevo mapa de su vida, uno que tenía un color vibrante y una dirección propia. Pero en cada nuevo desafío, la sombra de su antiguo ser acechaba. La competencia en el mundo del arte era feroz, y su inseguridad podía convertirse. A lo largo del proceso, Valeria empezaba a comprender que las luchas valían la pena, pero tenía que seguir lidiando con el eco persistente de quienes se preguntaban sobre su éxito. Pronto se daría cuenta de que no sabía qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para reclamar su vida auténtica. Cuando finalmente la invitación llegó para exponer su obra, se encontró en una encrucijada. El momento decisivo estaba a punto de llegar. La oportunidad de mostrarse tal como era en un evento que la colocarían de nuevo bajo el ojo crítico del mundo. Justo antes de la presentación, una llamada inusual la interrumpió. Su antiguo socio habría solicitado una reunión con ella, y todos sus viejos miedos comenzaron a acecharla nuevamente. Ahora más que nunca, Valeria tendría que decidir si volver a ser la mujer que todos conocían o presentarse como la nueva versión de sí misma. La decisión que tomara cambiaría el rumbo de su vida. Valeria se sentó en su oficina. La luz del sol se filtraba por la ventana, pero incluso esa brillantez no podía iluminar la oscuridad de sus pensamientos. La llamada de su antiguo socio la había dejado en un estado de incertidumbre. ¿Debería volver a lo seguro, a lo conocido? Se preguntaba mientras jugaba con la tapa de un bolígrafo. Las imágenes de la niña, esa pequeña que representaba el deseo por la autenticidad, aparecían y desaparecían en su mente. Era un eco persistente que le recordaba que había más en la vida que cumplir con las expectativas ajenas. Estaba atrapada en un tira y afloja: por un lado, la promesa de un retorno a una carrera estable, y por el otro, la posibilidad de ser realmente quien siempre había querido ser. La dicotomía la aterrorizaba. Cada día que pasaba, el arte se volvía más presente en su vida.
Hacía bocetos en la intimidad de su habitación, experimentaba con colores vibrantes y formas inesperadas. Había un mundo lleno de posibilidades que hacía tiempo había olvidado, pero cada trazo era un recordatorio de la niña que había sido en la finca. No era solo el arte en sí, era el acto de crear, de liberarse, lo que transformaba su perspectiva, pero con cada paso adelante, la sombra del miedo a ser rechazada la seguía de cerca. Esa noche, mientras contemplaba sus últimas obras, se preguntó si alguna vez realmente podría alcanzar la felicidad que una vez había sentido. El eco de los aplausos resonaba en su mente, pero eran solo ruido, una validación superficial que no llenaba el vacío en su interior. Valeria tomó una respiración profunda y decidió que era hora de entrar en la batalla final contra sus temores. Se registró para ser parte de una exposición importante, un evento que presentaba a artistas emergentes. Era una oportunidad para defender su voz artística ante el mundo, pero también un riesgo despiadado que la exponía a juicios que podrían no estar lista para enfrentar. El día de la exposición llegó con un torbellino de emociones. Colocó su arte en las paredes, todos listos para ser admirados y criticados. Mientras la multitud creciente comenzaba a llenar la sala, los viejos recuerdos de su antigua vida se entrelazaban con el deseo de una nueva. Anhelaba el reconocimiento, pero también temía que la mirada crítica la desnudara ante la multitud. Con cada momento que pasaba, su pulso se aceleraba. Las palabras de su antiguo socio volvían a atormentarla: siempre puedes volver, Valeria. Hay un camino de regreso. Pero su nuevo yo, el que había comenzado a emerger con coraje, tomó la palabra esta vez. No puedo volver a ser quien no soy. Solo tengo una oportunidad para mostrarme como realmente soy. Cuando se encendieron las luces, la artista que había grabado sus historias en lienzo se sentó en la penumbra observando. A medida que las personas se acercaban y comenzaban a hablar sobre su arte, una sensación de alivio la envolvió. El diálogo era más profundo de lo que había anticipado. Las personas se detenían a observar cada detalle, cada matiz, conectándose con su historia personal que antes había temido exhibir. Ese instante de conexión avivó una chispa. Valeria entendió que no necesitaba el aplauso. Su verdadero triunfo era verse a sí misma y reconocer que había dado un paso hacia la vida auténtica que tanto deseaba. Sin embargo, en medio de la conversación y el entusiasmo, recibió un mensaje inesperado. Era su antiguo socio, invitándola a unirse de nuevo a su empresa, asegurando que podría tener un papel crucial en una nueva campaña. La oscilación entre lo viejo y lo nuevo volvió a aparecer con una fuerza renovada. Valeria sintió la presión en su pecho, como una cuerda tensada al límite, luchaba por no ceder ante la tentación de la seguridad. La decisión que tomaría en los próximos días sería trascendental. Justo cuando pensaba que había encontrado su camino, un nuevo dilema la desafiaba: volver a la vida que conocía o arriesgarse completamente a lo desconocido. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y su futuro pendía de un hilo. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por su autenticidad? La respuesta podría cambiar no solo su carrera, sino su vida. Valeria se despertó esa mañana con una ansiedad latente que le oprimía el pecho. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, su mente se debatía entre la emoción de su reciente exposición y el escalofrío de la oferta de su antiguo socio. ¿Cuánto vale realmente mi felicidad?, se preguntó en un acto de introspección que la llevó a recordar los momentos en los que había decidido dejar todo atrás por el arte. A lo largo de la semana, el eco del mensaje de su socio resonaba en su mente, interrumpiendo su proceso creativo. Estuvo sentada en su estudio, pinturas y lienzos a su alrededor, pero su mente estaba lejos, en un mundo de posibilidades que se escabullían entre las sombras de las dudas. Se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a la posibilidad de regresar a una vida corporativa, sino que estaba lidiando con la traición a su verdadero yo. Cada trazo que intentaba plasmar se sentía vacío, sin un propósito claro. Así que, decidió hacer lo que mejor sabía: buscar respuestas a través de su arte. Se propuso crear una pieza que representara su dilema: un lienzo dividido, con un lado que evocaba nostalgia y señales de una vida convencional, mientras que el otro reflejaba la libertad y la autenticidad que deseaba encontrar. La creación se convirtió en un refugio, un espacio donde podía explorar sus emociones sin juicio. Esa tarde, mientras daba los últimos toques a su obra, escuchó un ruido en la calle.
Un grupo de niños jugaba y reía, y uno de ellos se acercó a su ventana. Era la misma niña sin hogar que había visto días atrás, su rostro sucio, pero con una sonrisa radiante que iluminaba su alrededor. El contraste entre su vida y la de la pequeña la golpeó, y en un instante, recordó la pregunta que la había conmovido, ¿y si lo que realmente importa es ser feliz? Se sintió inspirada. Este contacto inesperado la llevó a reflexionar sobre su propia infancia, en la que el arte siempre había sido su escape y su salvación. La presión social había existido, sí, pero era su voz interior, la de la niña en su interior, la que debería guiar sus decisiones. Decidió que no podía ignorar el compromiso que había hecho con ella misma para ser auténtica. Su felicidad dependía de abrazar el proceso de creación y no de los aplausos ajenos. Revisó el mensaje de su antiguo socio una y otra vez, intentando encontrar la respuesta en el texto. Eran palabras tentadoras, prometiendo éxito y estabilidad, pero también la sentía como un retroceso. Si aceptaba, sería como rendirse ante el miedo que había decidido combatir. Al final, creó un borrador de respuesta, sabiendo que no sería fácil, pero era hora de cerrar esa puerta que había mantenido abierta. En el transcurso de los días, cada obstáculo que enfrentaba se convirtió en una oportunidad de crecimiento. La creación de su nuevo trabajo artístico se volvió su taller de autodescubrimiento. Se preguntó en voz alta, ¿qué significa ser valiente? ¿Es hacer lo que los demás esperan o arriesgarse por lo que realmente se es? Finalmente, la tarde en la que decidió enviar su respuesta a su antiguo socio, sintió un peso levantarse de sus hombros. Explicó que agradecía la oferta, pero que había elegido seguir su camino, uno lleno de incertidumbre, pero también de autenticidad y pasión. Mientras apretaba enviar, la preocupación dio paso a una paz sorprendente. Sin embargo, justo cuando se sintió liberada, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de un galerista que había estado siguiendo su trabajo. Su oferta era aún más tentadora que la anterior. El nuevo dilema se presentaba, simplemente, ¿sería capaz de manejar el peso de esta oportunidad inesperada? Su corazón se aceleró ante la posibilidad de tener un respaldo en el mundo del arte, pero a la vez, el miedo a perderse en un mar de opiniones ajenas se convirtió en un eco familiar. Un nuevo desafío la aguardaba a la vuelta de la esquina, y la pregunta se repetía en su mente. ¿Podría realmente navegar este nuevo camino sin perderse en el proceso? La respuesta a esta nueva etapa de su vida estaba por revelarse. Valeria se sentó en el borde de su cama, el teléfono aún temblando entre sus manos tras la revelación del mensajero. La oferta del galerista era un detonador de posibilidades, pero la incertidumbre la mantenía cautiva. ¿Era una oportunidad genuina o un espejismo que podría desviar su camino? Reflexionó sobre su reciente decisión de rechazar la vida que había dejado atrás y sobre cómo cada elección esculpía su futuro. La presión de tomar una decisión se convirtió en un peso palpable. Lejos de sentirse emocionada, la idea le provocaba un frío en el estómago. Se preguntó si permitir que otro moldeara su carrera artística iba en contra de su resolución de ser auténtica. La línea entre recibir apoyo y convertirse en un producto comercial se difuminaba. El arte debía ser una extensión de sí misma, no un medio de cumplir expectativas ajenas. Decidió que necesitaba claridad. Puso el teléfono en modo avión y salió de su casa. El aire fresco le golpeó el rostro, como un recordatorio de que afuera existía un mundo que no esperaría su decisión. Caminó hacia el parque cercano, queriendo conectar con sus pensamientos y alejarse del ruido del mundo digital. Al sentarse en un banco, observó a la gente a su alrededor, familias, parejas, individuos conversando. El crisol de emociones humanas la inspiró. Mientras miraba, recordó su infancia y cómo había sido en ese parque, retratando en bocetos a la gente que pasaba como si cada trazo narrara su historia. Entonces se propuso un nuevo ejercicio, en lugar de quedárselo todo para sí misma, compartir. Con su cuaderno en mano, comenzó a dibujar. Los rostros se fueron formando, y con cada línea sentía que se liberaba. La mezcla de creatividad y espontaneidad le dio energía y renovado propósito. De repente, un niño que jugaba cerca la interrumpió. Se acercó, curioso. ¿Puedo ver tu dibujo?, preguntó. Su inocente interés resonó en Valeria. En lugar de guardar celosamente su arte, lo ofreció al niño.
Este es un juego. ¿Qué historia crees que cuenta este rostro? El niño miró por un momento, frunció el ceño y luego sonrió. Está feliz porque juega con su perro. Las palabras del niño iluminaron una luz en Valeria. Claro, los momentos felices son donde encontramos la verdad de lo que somos. Reflexionó sobre lo que había dejado en el camino, los miedos que había acumulado y cómo el arte, sin ataduras, podría ser un puente hacia su verdadero ser. De regreso en casa, sus pensamientos se agolpaban. La propuesta del galerista seguía rondando en su mente, pero a partir de su experiencia en el parque, había despertado una nueva perspectiva. Más que una simple oferta, era una red de posibilidades que podía explorar sin dejar de ser ella misma. La decisión no consistía solo en aceptar o rechazar, sino en cómo plantearse el camino a seguir, cómo podía entrar en el mundo del arte sin perder su esencia. Con este nuevo enfoque, Valeria se sentó nuevamente frente a su lienzo. Diferentes pinceles se alineaban a su lado, como aliados listos para ayudarla a contar una nueva historia. Cada color representaba una emoción, un camino, se vio como una especie de arquitecta de su vida. Mientras los trazos comenzaron a tomar forma, un susurro resonó en su interior. Estaba surgiendo no solo como artista, sino también como una mujer que había rescatado su verdad. En ese momento de creación, una decisión se dibujaba con claridad: la oportunidad no era un fin, sino el comienzo de algo más grande, de la posibilidad de conectar a través de su arte. Pero antes de que pudiera quedarse en el flujo de su narrativa, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era el galerista que demandaba una respuesta rápida. La ansiedad hizo su aparición de nuevo, así como la certeza de que debía actuar ahora. ¿Podría utilizar esta apertura sin perder su autenticidad? En el torbellino de emociones, un latido resonó con más fuerza que nunca: el momento decisivo estaba cerca. Estaba lista Valeria para aceptar el reto de ser ella misma en un mundo que a menudo intentaba ¿moldearla? La respuesta podría cambiarlo todo. Valeria estuvo inmóvil frente a su lienzo, la pantalla de su teléfono destellando insistente en el fondo. El mensaje del galerista vibraba en su mente, intensificando una lucha interna que parecía no tener fin. ¿Cómo colocar su autenticidad en una balanza al lado de la promesa de visibilidad y desarrollo que ofrecía esa oferta? La presión de la decisión inminente le generaba un nudo en el estómago. Decidida a despejar la bruma que nublaba su mente, se apartó del lienzo y se dirigió a una pequeña exposición local que conocía. Era un espacio modesto, pero había un aire de sinceridad en las obras de los artistas que se mostraban allí. Las paredes estaban adornadas con piezas que hablaban más que simplemente se mostraban. En ese momento, Valeria necesitaba ver ejemplos de autenticidad, sentir cómo otros habían encontrado su verdad en su arte. Al recorrer la sala, Valeria observó a otros artistas y la forma en que interactuaban con el público. La chispa en sus ojos y la pasión con la que explicaban sus obras eran contagiosas. Un artista en particular, un hombre de mediana edad, captó su atención. Su pintura era un lienzo revuelto de colores que parecían discutir entre ellos, pero que, al mismo tiempo, formaban una sinfonía a los ojos de los espectadores. Se acercó, intriga por el significado detrás de esa obra que parecía hablar sin palabras. ¿Qué te transmite?, le preguntó Valeria, intentando plantar la semilla de una conversación. Él sonrió, vislumbrando la curiosidad en su mirada. Es un reflejo de la lucha interior que todos llevamos. Aquí no hay un lugar para la perfección, solo para la verdad. Así lo veo. Estas palabras resonaron profundo en Valeria. La idea de que el arte era un espacio para su vulnerabilidad, para su esencia, comenzó a germinar en su interior. Compartir sus imperfecciones podría ser más potente que cualquier éxito superficial. Regresó a su casa con un renovado sentido de propósito. A medida que se sentó nuevamente frente a su lienzo, el teléfono permanecía apagado, pero su mente vibraba con la reacción que había pensado con los ojos del artista. Comenzó a trazar, olvidando las expectativas. Con cada pincelada, reconstruía los fragmentos de su ser. Experimentó emociones que habían estado guardadas y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en control de su narrativa. Si la oferta del galerista era realmente una oportunidad, podría transformarla en algo que reflejara su propia autenticidad y visión.
Era su elección entre ser un producto o ser el artista que siempre había deseado ser. Cada trazo en su lienzo se convirtió en una liberación. Se imaginó hablando a muchos a través de su arte, convirtiendo cada mensaje y cada historia en un llamado a la conexión. Fue un proceso de aceptación, de dejar atrás el miedo a defraudar a los demás, un ejercicio de autovalidación, era un trabajo progresivamente lleno de verdad, que tomaría forma al igual que ella lo hacía ante los ojos del mundo. Pero, de repente, el silencio fue interrumpido por el sonido del teléfono, le dio un vuelco al corazón. Era un recordatorio del galerista, su mensaje exigente y apremiante le devolvió la ansiedad, el dilema se presentaba nuevamente. ¿Aceptar o no aceptar? La posibilidad que se abría frente a ella era tentadora, pero lo que realmente estaba en juego era su identidad. A medida que la noche se adentraba, Valeria sintió que la respuesta no solo definiría su carrera, sino su esencia. Debería aprovechar esta oportunidad, pero bajo sus propias condiciones. Con un nuevo aliento en el pecho, se preguntó si sería capaz de enfrentarse a los desafíos de ese mundo con su artífice auténtica. La decisión se estaba acercando, y mientras concluyó su día de trabajo, una voz interna resonó con fuerza: ¿es este el momento de revelar lo que realmente eres al mundo? El camino estaba trazado, pero aún quedaba una pregunta en el aire que desbordaba el misterio. ¿Estaba, de verdad, dispuesta a poner su alma en juego? El futuro la había atrapado, y el eco de su propia verdad exigía ser escuchada. Los días siguientes fueron un torrente de reflexión y experimentación. Valeria se encontró inmersa en su trabajo, dejando que las sesiones de pintura se convirtieran en un ritual curativo. Por primera vez, no se detuvo a ponderar la fama ni la aceptación de otros. Cada pincelada era un acto de redención, un acto de despojarse de las máscaras que había usado para navegar su carrera. Una mañana, tras un breve descanso entre sesiones, decidió salir a caminar. La ciudad parecía vivir en un bullicio frenético, pero en su interior, Valeria sentía una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Al atravesar un parque, notó a un grupo de niños jugando, riendo, ajenos a cualquier preocupación adulta. Se detuvo para observar y, sin querer, su mente se llenó de ideas sobre la inocencia y la verdad en el arte. Esa simplicidad que capturaba la esencia de ser humano resonaba con su propia búsqueda. Al pasar cerca de ellos, una pequeña, cuyo cabello enmarañado brillaba bajo el sol, la miró con curiosidad. Valeria sintió una conexión instantánea. La niña, con sus ojos grandes y llenos de preguntas, se acercó. ¿Pintas porque eres feliz?, le preguntó, rompiendo el silencio que había rodeado a Valeria. La pregunta la golpeó como un rayo. Valeria nunca se había cuestionado sobre la relación entre su arte y su felicidad de forma tan directa. Tomó una respiración honda antes de responder. A veces pinto para ser feliz. Otras, porque necesito entender lo que siento. La niña asintió, como si entendiera algo que trascendía las palabras. Yo dibujaría a un gato mágico que volara. Eso me hace feliz. Valeria sonrió. Existía en esa visión una libertad de expresión que la artista había olvidado, atrapada en las expectativas del mundo profesional. Desde cuando había dejado de lado la sorpresa en su trabajo, esa tarde, se sentó nuevamente frente a su lienzo en blanco, pero esta vez, su energía se centró en capturar la magia y la simpleza que le había inspirado la niña. Empezó a crear un mundo donde los colores giraban en el aire como gatos voladores, desprendidos de las expectativas y normas, llenos de sorpresas. Cada trazado parecía más libre, como si estuviera hablando directamente a su alma. Sin ser consciente, aquello comenzó a transformarse en un retrato de su autenticidad, un reflejo de su lucha, de su evolución. Comenzó a entender que su arte no era solo su carrera, sino también su herramienta para explorar y comunicar su esencia. A través de este proceso, Valeria se enfrentó a un dilema inesperado. ¿Podía permitir que su arte se convirtiera en espejo de su vulnerabilidad y autenticidad, arriesgándose a ser juzgada? Cada vez que pensaba en el galerista y la oferta que tenía sobre la mesa, experimentaba un choque de emociones. La idea de renunciar a su autenticidad por una posible recompensa profesional la hacía dudar. La danza entre la visión de la niña y su propia historia interna creaba un conflicto vibrante. Tornó a preguntarse si el éxito tan anhelado valía el precio de su verdad. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre ambas?
La respuesta se encontraba ahí, en sus pinceles y en la energía de cada trazo, en el eco de la risa de la pequeña artista del parque, con la paleta en una mano y el corazón abierto a cada color. Valeria entendió que la clave no residía en renunciar a una de sus realidades, sino en fusionarlas. Crear un camino que honrara su autenticidad mientras exploraba las oportunidades que se presentaban en su vida profesional. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, Valeria sentía que estaba al borde de un descubrimiento monumental. Si era capaz de fusionar la alegría de ser quien realmente era y la promesa de éxito en el mundo del arte, ¿podría dejar que su verdad brillara en la próxima exposición? El eco de la pregunta resonaba en su mente, desafiándola a buscar una respuesta antes de que la oportunidad del galerista se desvaneciera. La tensión se acumulaba, y una nueva necesidad de autovalidación surgía de lo más profundo. ¿Qué haría si todo lo que había deseado estaba al alcance de su mano, pero presentaba el desafío más grande de todos, permanecer fiel a sí misma? Valeria se levantó al día siguiente con una determinación renovada. Mientras el sol iluminaba su estudio, llena de energías cargadas de nuevas emociones y reflexiones, decidió que era el momento de dejar de lado sus dudas. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el pincel, pero esta vez no había miedo, solo una sensación de libertad. La pequeña del parque había encendido una chispa, su arte podía ser el vehículo perfecto para explorar su verdad. Mientras aplicaba colores, recordó la imagen del gato mágico volador. La idea de incorporar elementos de fantasía y vulnerabilidad en su trabajo comenzó a asumir una vida propia. ¿Por qué no explorar su historia personal de manera más dinámica? Revisó algunas de sus obras anteriores, buscando entender cómo había llegado a infravalorar su propia voz. Cada lienzo reflejaba una parte de su viaje, pero también se sentía como una cubeta llena de expectativas colectivas que la asfixiaban. El día pasó volando entre pinceladas y nuevas ideas. La paciente musa interior que una vez se fue había regresado, más vibrante que nunca. Valeria empezó a bosquejar una serie de cuadros que encapsulaban emociones crudas y auténticas. El primer diseño era un autorretrato rodeado de gatos voladores, simbolizando su anhelo de liberarse. La conexión con la niña resonaba más fuerte con cada trazo, guiándola hacia una forma de expresión que era verdaderamente suya, pero no era suficiente. Valeria se sentía impulsada a compartir su proceso, a transformarlo en una experiencia interactiva. Esa noche, mientras cenaba, la idea brotó con la misma intensidad que los colores en su lienzo. ¿Y si organizaba una exposición donde no solo mostrara su arte, sino que invitara a otros a crear con ella? Al principio, le pareció que era un paso enorme, casi una locura, pero luego se dio cuenta de que ese era el tipo de conexión que había estado buscando. No podiums ni aplausos, sino un momento auténtico de creación. Durante los días siguientes, Valeria se sumergió en los preparativos. Contactó a artistas emergentes, estableció un espacio comunitario y organizó talleres en los que las personas pudieran expresar su propio viaje a través del arte. Esa conexión genuina empezó a ser su combustible, y cada conversación con los participantes la hacía sentir más segura de su decisión. Era un acto de resistencia, una forma de rechazar la noción de que el arte debía ser elitista y un privilegio. A medida que el evento se acercaba, también lo hacía la ansiedad. La posibilidad de ser vulnerable ante un público la hizo cuestionar si estaba realmente lista para liberar esas partes de sí misma. La pregunta no se centraba solo en si su arte sería bien recibido, sino también si su esencia podría brillar sin temor a ser juzgada. La noche de la exposición, el estudio se convertía en un refugio de risas y pintura. Las primeras risas resonaron al notar la interacción entre los asistentes, todos trabajando juntos en una obra colectiva. Valeria contemplaba a su alrededor, el espíritu de unidad la impulsaba. Sin embargo, en medio del bullicio, la ansiedad la atacó en un momento de respiro. Atraída por la voz de su subconsciente que murmuraba dudas sobre su autenticidad, sintió que una sombra de incertidumbre la envolvía. ¿Estaba haciendo lo correcto al abrir su arte a la interpretación de otros? ¿No era un desafío más grande querer que su verdad fuese reconocida por todos? Valeria respiró hondo, y en ese instante crucial, notó a un niño que se acercaba cautelosamente a su pintura del gato volador. Se detuvo y la miró con los ojos curiosos que tantas veces había visto en la pequeña del parque.
Esa mirada inocente, deseosa de descubrir, hizo que su corazón palpitara. Allí hay magia, ¿verdad?, preguntó el niño, señalando su obra. La pregunta lo cambió todo. Valeria se dio cuenta que eso era lo que realmente importaba, permitir que su arte hablara, que otros lo interpretaran a su manera. Mientras él sonreía, una oleada de claridad la invadió. Esa noche, con el niño mirándola a los ojos, Valeria se sintió más fuerte que nunca. La genuinidad de su viaje se comenzó a definir en ese instante. Pero en el fondo, una nueva consulta emergía. Estaba preparada para asumir este nivel de impacto en su vida y en el de otros, teniendo como base su vulnerabilidad, mientras el eco de su risa llenaba el espacio. Valeria comprendió que la verdadera exposición apenas comenzaba. La pregunta ahora era, ¿sería capaz de seguir explorando su propio camino, incluso cuando el reflejo de su verdad pudiera no ser siempre lo que otros esperaban? Valeria se despertó al día siguiente con una sensación agridulce. La noche anterior había desatado tanto su creatividad como su vulnerabilidad. La claridad que había sentido cuando el niño comentó sobre la magia de su arte la acompañaba, pero también lo hacía la inquietante sabiduría de su descubrimiento. Su exposición no era solo una muestra de pinturas, era un reflejo de su viaje personal y, lo que era más desafiante, un acto de entrega. Durante esa jornada, se sentó en su estudio para reflexionar. Se rodeó de sus lienzos, algunos aún en bocetos, y empezó a escribir en un cuaderno sus pensamientos. El acto de escribir se sentía como un ejercicio terapéutico. Mientras trazaba sus sentimientos, se dio cuenta de que cada obra no solo hablaba de la realidad, sino también de los silencios que había guardado. La niña del parque, el niño curioso, eran representaciones de su propio niño interno, aquel que aún ansiaba ser escuchado y aceptado. Decidió que cada uno de los cuadros de su nueva serie debía incluir no solo su esencia, sino también brindar un espacio para que otros se sintieran representados. Se retó a sí misma a no tener miedo de enseñarse tal cual era. Sin embargo, al mismo tiempo, una parte de ella luchaba con la noción de ser suficiente. La voz crítica que había habitado su cabeza durante años emergía, murmurando que su arte podría no ser lo suficientemente bueno o lo suficientemente auténtico. En un acto de rebelión frente a esa voz, comenzó a escribir una carta a su futuro yo. Quería dejar constancia de sus sentimientos a medida que avanzaba en este camino. Recuerda que la autenticidad puede doler, pero es el comienzo de todo crecimiento, anotó. Se sentía poderosa al plasmar esas palabras, como si legitimizara su lucha interna. Cada palabra era una afirmación de su viaje. Durante la semana, Valeria trabajó incansablemente en su serie. Cada cuadro se volvió una exploración de emociones, temas como el miedo, la inseguridad y la esperanza comenzaron a fusionarse en su trabajo. Pero con cada pincelada, la ansiedad de ser vista empezaba a brotar de nuevo. En las noches, al cerrar los ojos, no podía evitar escuchar las posibles críticas o las reacciones que podría generar su arte. Y si la magia que había percibido se desvanecía frente a la realidad del juicio ajeno, el fin de semana previo a la apertura de la exposición, salió a caminar por el parque. Quería respirar, despejar la mente y buscar inspiración en lo que la naturaleza le ofrecía. Al observar a los niños jugar, las risas resonaban en su ser. Recordó cuán liberador era el arte para ellos, un medio para expresarse sin reservas. En el camino de regreso, se encontró con una mujer mayor que vendía flores. La mujer le sonrió y le preguntó si le gustaría comprar un ramo. Valeria, impulsada por un impulso interno, decidió comprar una flor. Mientras la mujer le ofrecía el ramo, Valeria se sintió atraída por la genuinidad en sus ojos. Las flores son como el arte, dijo la mujer. Te permiten expresar cosas que muchas veces las palabras no pueden. Las palabras resonaron en Valeria. Era el eco de su propia verdad. La vulnerabilidad se podía transformar en una poderosa herramienta de conexión. Sabía que había logrado establecer un puente entre ella y los demás, pero sería capaz de mantenerlo abierto. Ya era evidente que su exposición se convertiría en un reflejo de sus luchas, de su vulnerabilidad, pero también de su fuerza. No solo era una muestra de arte, era un intento de crear un diálogo sobre la autenticidad en la expresión personal. Al regresar a su estudio, comprendió que el verdadero desafío comenzaba al abrir su corazón al mundo.
con cada pincelada, se preparaba para mostrar no solo su arte, sino también su alma. La pregunta que la inquietaba ahora era, ¿estaría lista para compartir la parte más íntima de su ser y abrazar el inminente desenlace con valentía? La noche de la apertura se acercaba, y cada vez más se sentía como si se enfrentara a un abismo del cual no podía escapar. Una decisión monumental se avecinaba: ¿dejaría que el temor a la crítica empañara su viaje, o permitiría que cada mirada, cada comentario, la acercara más a la verdad que tanto había buscado? Valeria se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. El día de su exposición había llegado. El eco de risas infantiles resonaba en su mente, recordándole la simplicidad de la felicidad y cómo su arte debía ser un reflejo de esa pureza. Mientras miraba las obras terminadas en las paredes de su estudio, se sintió en paz y ansiosa a la vez. Había entregado su esencia en cada trazo, y estaba lista para compartirla. A medida que se acercaba la hora de la exposición, se preparó mentalmente. La sala estaba adornada no solo con sus pinturas, sino también con la energía de la comunidad. Las voces de artistas emergentes, familiares y amigos creaban un ambiente cálido y acogedor. Era un espacio donde no solo se mostraría su talento, sino también su vulnerabilidad. Valeria se sintió empoderada al saber que cada visitante traería su propia historia y emociones a su trabajo. Al abrir las puertas, una multitud entusiasmada entró, y para su sorpresa, fueron recibidos con sonrisas y murmullos de admiración. Valeria comenzó a hablar con los asistentes, y en lugar de centrarse en la validación que solía buscar, se enfocó en escuchar sus reacciones, en compartir cómo cada obra era una parte de su viaje personal. La magia de este arte, empezó a explicar a una pareja que contemplaba su lienzo del gato volador, radica en permitir que otros encuentren su propia conexión. Lo hice para recordar que a veces, debemos ser como niños y dejar volar nuestra imaginación. Mientras su voz resonaba en la sala, una oleada de confianza la invadió. Las miradas de aprobación que recibió no eran solo un reflejo de su habilidad técnica, sino de su autenticidad. El miedo a ser juzgada disminuyó, y el reconocimiento que anhelaba se transformó en una conexión genuina con su arte. El momento cúlmine llegó cuando un niño pequeño se acercó, señalando una pintura de colores vibrantes. «Ese gato tiene alas», exclamó, sonriendo. Valeria se arrodilló a su altura y le preguntó, «¿Qué más ves?». El niño, lleno de entusiasmo, comenzó a contar su propia historia sobre un gato mágico que podía volar por los cielos de Bogotá. Valeria sintió que su corazón se llenaba de alegría al ver cómo su arte no solo contaba su historia, sino que también inspiraba a otros a crear la propia. Esa noche, cuando todos se despidieron, Valeria se sintió llena de satisfacción. Había compartido su verdad, y no se había perdido en la búsqueda de la aceptación. Al contrario, había encontrado una poderosa conexión con los demás. Días después de la exposición, Valeria recibió una llamada del galerista. «Me gustó mucho lo que hiciste en tu evento. Quiero que consideres trabajar juntos», le dijo, con un tono genuino que la sorprendió. Sin embargo, esta vez, la presión no la abrumó. En lugar de dejarse llevar por la emoción, reflexionó sobre la oferta y recordó la niña del parque. «Gracias, pero creo que quiero hacer las cosas a mi manera», respondió con firmeza. Se sintió liberada al declinar la oferta, dejando claro que estaba dispuesta a seguir su propio camino, uno donde su autenticidad guiara cada paso. Poco después, se encontró con la pequeña del parque nuevamente. La niña le sonrió y le dijo, «Sigo dibujando con mis amigos. Tu arte nos hace felices». Valeria se dio cuenta de que había alcanzado lo que realmente anhelaba, la conexión genuina que había estado buscando en su carrera. Ya no era solo una ejecutiva de publicidad, había conquistado su tierra de autenticidad y creatividad. La transformación de Valeria era palpable. Había dejado atrás las expectativas ajenas y había comenzado su viaje hacia una vida que reflejaba su verdadero ser. Su felicidad ya no dependía de aplausos o premios, sino de las interacciones sinceras que emergían al compartir su arte y su esencia con el mundo. Valeria había dado el paso hacia la vida que deseaba y, mientras contemplaba el horizonte de su futuro, se sintió más segura que nunca. Había comprendido que ser auténtica era el verdadero triunfo y que había comenzado un nuevo capítulo en su vida profesional, repleto de posibilidades. Ahora, aunque el camino estaba despejado,
La aventura apenas comenzaba, no esperen ni un segundo más para unirse a esta transformación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán su vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no duden en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta increíble comunidad de historias de superación personal.